nos constituimos como convencionales. Ese día se hace una ceremonia, se elige la presidenta en este caso, la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer nosotros como convencionales es ponernos las reglas. Si bien dentro de la Constitución vigente existen algunas reglas que estamos llamados a cumplir, como es mantener el carácter de democracia, mantener nuestro carácter de República de Chile, que las votaciones se aprueben con 2/3 de los convencionales. Hay otro tipo de reglas que es muy bueno que tengamos claras. ¿Para qué? Para que todo el proceso que estemos llevando a cabo, todas las discusiones, todas las comisiones que el día de mañana se van a establecer, como de salud, de educación, de régimen político, queden bien armadas, ¿ya? Y aquí me refiero con esto que, por ejemplo, cosas tan básicas como, por ejemplo, darle la palabra a alguien. Esa entrega de palabra, esa entrega del discurso que uno puede hacer, tiene que estar normada. De lo contrario, las mayorías pueden acaparar todas esas palabras y obviamente el discurso que se va a dar va a ser uno que va a estar sobre representando un sector y acallando otro. Otro tema importante, por ejemplo, es que las comisiones, por ejemplo, en las comisiones del día de mañana de régimen político, siempre se va a poder votar dentro de esas comisiones, sin obviamente tener incidencia en la propuesta final de constitución, pero sí es bueno que dentro de esas comisiones se establezcan, por ejemplo, cuáles fueron las propuestas de mayoría, obviamente, pero también cuáles son las propuestas de minoría, cosa de que el día de mañana en los plenos, que es cuando están los 155, se pueden discutir las propuestas que existan con total libertad de expresión y eso le hace muy bien al debate. Todo eso se está llevando a cabo ahora y como ustedes pueden escuchar, se han habido comisiones de reglamento interno, comisiones de ética en la cual yo participo, que es una comisión que norma el comportamiento de los convencionales. Esto mismo también existe en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y también hay una comisión de administración interna, que es la encargada de cosas tan básicas como proveer los servicios computacionales, proveer el pago de remuneraciones, etc. Y eso va a concluir, debiese concluir ojalá la próxima semana. Debería haber terminado esta, pero como se establecieron otras comisiones adicionales para que todos pudiesen estar en al menos alguna comisión durante este tiempo, esas comisiones secundarias se establecieron 10 días después, el día 28 de julio, y por lo tanto tienen un mes para trabajar y obviamente todo esto tiene que confluir en un reglamento interno. Por lo tanto, no sacábamos nada con las 3 primeras terminar hoy día 18 deberíamos haber terminado, sino que vale la pena esperar hasta el día 28, que es la próxima semana, entiendo, debéis decir, sí, sábado 28, y confluir todos en un reglamento que considere el trabajo realizado por cada una de las comisiones transitorias que se establecieron. Posterior a eso, ya debiésemos entrar en los temas de fondo, que son los que le importan a la ciudadanía, los que vimos a propósito de estas marchas pacíficas, y separo de los actos delictuales, donde muchos millones de familias marcharon, que son los temas de salud, de educación, de vivienda, que en mi distrito es muy importante, de pensiones, que todavía vemos lo que está ocurriendo, que uno trabaja toda su vida y recibe una pensión que no le alcanza para llegar a final de mes. Y otros temas, obviamente, que son muy importantes, que, bueno, ahí lo mencionó Paulina, uno, el tema del feminismo, otro es el tema de pueblos originarios y otro también es el tema del cuidado de nuestro medio ambiente. Y eso debiese empezar a ocurrir a partir de los primeros días de septiembre, es decir, una vez que ya tengamos nuestro reglamento, se van a constituir
las comisiones permanentes. Las de ahora son transitorias, que sirven para normarnos, y después van a quedar las permanentes. Y ahí vamos a tener una comisión, como les decía, de derechos sociales, que va a ver el tema de salud, educación, vivienda, el tema de régimen interno, es decir, si queremos ser un gobierno, por ejemplo, presidencialista, semipresidencialista o un gobierno parlamentario. Y otro tipo de situaciones, por ejemplo, cuál es el rango que le queremos dar a distintas instituciones que hoy día lo tienen, como el Banco Central, como el Poder Judicial, toda esa autonomía que requiere tener cada una de las instituciones para que el poder no se concentre. Y aquí un tema muy importante y que no sé si no estuvo dentro de las marchas ni de las demandas ciudadanas, pero es muy importante, es tener una constitución que yo llamo localista, ¿ya? Que otros llaman el proceso de descentralización, que es otorgarle más poder, obviamente más responsabilidades, más recursos, a los gobiernos locales, es decir, a los municipios, a los gobiernos regionales, en desmedro del gobierno central. Y esto me quiero acá explayar un poquito más. Es muy importante, yo creo que ya estamos suficientemente maduros para dar más pasos. Ya recientemente ustedes vieron que dimos un paso muy importante en lo que fue la elección de los gobernadores, pero esos gobernadores tienen que tener poder. O sea, no basta con decir hay una autoridad y esa autoridad no tiene recursos para ejercer ninguna acción y tampoco tiene poder porque todo sigue concentrado en los ministerios, por ejemplo. Y con ejemplos bien sencillos. O sea, ustedes, por ejemplo, a mí me pasa que en las comunas donde yo hice campaña, mucha gente me decía, oiga, pero es que acá el municipio a mí no me responde por nada. ¿Ya? ¿Y en qué no le responde? No, pero es que mi inversión es muy baja. Bueno, esos temas no los pueden ver los municipios. Bueno, pero es que me atiende muy mal el hospital. Lamentablemente tampoco está en manos de los municipios la administración de los hospitales. Y en ese sentido seguimos siendo, bueno, ¿para qué hablar el tema de vivienda? Que todo se centraliza y la postulación está absolutamente radicada acá en el Servio. Y eso, ¿qué hace? Que al final nos demoremos 4 o 5 años en un proyecto de viviendas sociales, cuando a lo mejor si lo hacemos con carácter municipal, dependiendo obviamente del número de habitantes que tenga la comuna, o de carácter regional, agrupando varias comunas pequeñas, podríamos hacerlo un proceso muchísimo más rápido, ¿ya? Con mayor pertinencia, obviamente, en el sentido de saber la necesidad de la comunidad y dirigido y focalizado a quienes realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque los alcaldes o los gobernadores van a estar mucho más cerca de las familias del terreno que administran y de esa forma no van a estar envueltas en la burocracia que siempre significa estar en un ministerio nacional. Y ese tema yo creo que tiene bastante apoyo. Yo creo que va a ser un tema muy importante que no va a ir directamente a las demandas sociales, pero sí va a solucionar algunos problemas que hoy día se dan porque no hay respuesta del Estado. O sea, cuando una persona te dice cosas tan chicas como, oiga, yo quiero que me vengan a cortar el árbol porque resulta que abajo de este árbol que está fuera de mi casa llegan drogadictos, llegan personas a hacer sus necesidades y lamentablemente eso es un problema para esa vecina, pucha, no se lo podemos resolver rápidamente, ¿ya? Y por eso existe también un gran descontento en la clase política y está bien y es justificado que exista. Y eso también se empieza ya a mezclar con el segundo tema que yo quería comentarles, que es dónde ponemos la línea entre lo que tiene que hacer el Estado y en dónde también tiene que participar la sociedad. Y para mí, obviamente yo pertenezco a un partido político, tengo ideas de centro-derecha, es muy importante la participación de la sociedad, la participación de ustedes, la participación de sus padres y a todo nivel, ¿ya?
desde la conformación de un centro de alumnos, desde la conformación de un centro de padres, desde la conformación de las dirigencias vecinales. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo yo concibo que debe realizarse una sociedad, ¿ya? Y acá a lo mejor voy a empezar a hablar de temas más filosóficos, pero cuando uno ve que por un lado hay un discurso de decir, oye, tenemos todos estos problemas, y problemas de pensiones, problemas de educación, problemas de salud, problemas de vivienda, y al mismo tiempo ese sector que es más de centro izquierda a izquierda promueve que esas soluciones estén en manos del Estado, yo me hago la pregunta, bueno, pero ¿no estaremos hoy día en esta situación precisamente porque el Estado no fue capaz de solucionar esos problemas? Porque si ustedes me preguntan, estos temas que ya he repetido, que es salud, educación, vivienda, pensiones, son precisamente problemas que la clase política no ha podido resolver, ¿ya? O sea, ¿hace cuánto tiempo sabíamos, por ejemplo, que las pensiones están siendo bajas y que no alcanzan para las personas cuando jubilan para llegar a final de mes? ¿Hace cuánto tiempo vemos que esta diferencia entre colegios municipales, que están más abajo, y los subvencionados y los particulares? ¿Hace cuánto tiempo sabemos que hay 300.000 personas en lista de espera por una cirugía? Yo más que nada lo sé por haber sido subsecretario de redes asistenciales. ¿Hace cuánto tiempo sabemos que hay hacinamiento en muchas casas? Hay un déficit habitacional gigante en nuestro país. Y resulta que vemos que el Congreso no se ha hecho cargo de los problemas de las pensiones, vemos que el Ministerio de Salud, y yo me incluyo, no pudimos resolver esa lista de espera, vemos que la diferencia entre colegios municipales no se ha acercado, y acá no se trata de igualar hacia abajo, sino que lo que nosotros necesitamos es que los temas que se debatan de educación sean precisamente lo que yo estoy viendo, los problemas que hay dentro del aula, y que no importa, en mi concepción, obviamente, de quién es el dueño de ese colegio, quién es el dueño de esa sala, es el dueño de esos patios para jugar en el recreo, sino que a mí lo que me importa es que estén todos los elementos dentro del aula, dentro de la sala de clases, para que ese nivel de educación empiece a subir y se empiece a igualar con las condiciones que hoy día tiene un colegio particular subvencionado o un colegio particular. Y en ese sentido, ahí mi concepción es que la sociedad civil tiene mucho por hacer. Y lo hemos visto, o sea, por ejemplo, casos bien sencillos, pero cuando los padres se organizan, los apoderados se organizan y forman un centro padres, bueno, ese centro padre le exige más al colegio. Y eso mismo tiene que ocurrir en un colegio municipal. Cuando hay un centro padre en ese colegio municipal, le tiene que exigir más al colegio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el colegio no le puede dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene recursos y todas las decisiones pasan por el Ministerio de Educación que está en Santiago. Entonces, démosle más poder a los municipios, démosle obviamente más recursos a los municipios, pero al mismo tiempo dejemos participar mucho más a la sociedad civil. Y si hay un grupo de apoderados que quiere formar un colegio, ¿por qué no poder hacerlo? Obviamente, si hay un grupo de apoderados que quiere decir, oye, yo quiero hacer un colegio deportivo, o un colegio artístico, o un colegio profundamente, ¿cómo se llama?, científico-humanista, tiene que tener la libertad de poder llevar ese proyecto a cabo, pero al mismo tiempo contar con recursos del Estado para poder, obviamente, ofrecerlo a cualquier tipo de familia, independiente de su condición socioeconómica. Y en ese caso, yo no tengo ningún problema, los impuestos siempre tienen que ser progresivos, es decir, los que tienen más siempre tienen que pagar más impuestos, ¿ya? Y eso es algo que yo como ingeniero comercial, o sea, te lo enseñan todas las ramas del área económica, o sea, no hay ningún argumento para hacerlo en contra. Y lo mismo con salud. Por ejemplo, me pasó una vez que unas personas me decían, oye, nosotros tenemos un centro ambulatorio odontológico de dentista.
¿Por qué no podemos ofrecérselo a FONASA para solucionar los problemas de la ciudadanía que el hospital o el consultorio no pueden solucionar? Y obviamente con financiamiento estatal, de los impuestos progresivos, pero administrado por la sociedad civil, administrado por un grupo de personas que quiere llevar esto a cabo. ¿Por qué tenemos que darle toda esa responsabilidad al Estado? ¿Ya? Y en ese sentido yo creo mucho más en la persona, en la familia, en las asociaciones intermedias, que puede ser de apoderados, puede ser de salud, puede ser de cualquier cosa, que en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene obviamente incentivos perversos. Y aquí me refiero a las elecciones. Cada autoridad que es elegida a través del voto popular tiene que justificar o buscar su reelección, y eso lamentablemente corrompe la acción de cualquier persona que está en el Estado. Y el mejor ejemplo, y esto es una historia que a mí me contaron, que es lo que ocurrió con Ferrocarriles del Estado. O sea, una institución que tenía todas las condiciones para poder ofrecer un servicio, un servicio muy bueno debido a las características geográficas de nuestro país de ser largo y angosto, terminó quebrando. ¿Por qué? Porque cada alcalde quería poner una estación de ferrocarriles en su comuna, y al final la cuestión paraba tanto que no era un servicio bueno. ¿Por qué? Pero cada alcalde tenía su tren ahí, entonces se reelegía. Y eso es lo que no puede pasar. No puede pasar que busquemos el interés propio y dejar de lado el bien común, que es para lo cual uno está en política. Y eso obviamente se mezcla mucho con esta discusión constitucional. O sea, ustedes vieron el convencional Stingo antes de asumir, que dijo que todos los problemas sociales o todos los derechos sociales van a ser resueltos por el Estado. Y uno dice, chuta, ¿qué significa esto? O sea, ¿toda la educación va a tener que ser estatal? ¿Toda la salud va a tener que ser estatal? ¿Toda la alimentación? O sea, no voy a poder ir a comprar a la feria verduras y frutas porque también es un derecho social. O sea, y ahí uno dice, pucha, estamos mal. O sea, quitémosle pega al Estado, a los burócratas de siempre, y démosela a la sociedad civil, que ellos se organicen a través de financiamiento estatal, obviamente para las familias que lo necesitan, pero que ellos se organicen. O sea, yo creo mucho más en la organización de la sociedad civil que en lo que puede hacer un Estado. Y el mejor ejemplo me tocó, y ustedes lo vieron, que fue la pandemia, que unimos la red pública con la red privada. Es decir, a nosotros no nos importaba si el paciente con COVID que necesitaba un ventilador mecánico tenía un carnet FONASA o un carnet ISAPRE. Y no nos importaba si esa cama disponible, ese ventilador mecánico disponible, era de un hospital público o era de un hospital privado. A nosotros nos importaba que esa persona viviera. ¿Por qué? Porque ese es el derecho a la salud. Y en ese sentido nosotros tomamos decisiones de trasladar pacientes de cualquier parte del país hacia donde había disponible una cama. Insisto, independiente de su carnet, independiente si era un hospital o una clínica. Y eso funcionó súper bien. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no incentivar a hacer eso mismo con otro tipo de situaciones que hoy día tienen cabreada a mucha gente en nuestro país? Con eso parto y dejo abierto el tema para poder responder sus preguntas y obviamente hacer mucho más entretenida esta presentación. Paulina, ¿tú diriges? Hola Arturo, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Manuel y mi pregunta es en relación a lo que ocurrió ayer en la Convención Constituyente, ya que diversos medios de prensa como CNN, La Tercera y entre otros mencionan que lo denuncian ante la Comisión de Ética de la Convención Constituyente por sus dichos hacia el constituyente y exministro Marcos Barraza, donde, cito, yo quiero comentarle al señor Barraza, por si no lo sabía, y se le puede preguntar a la coordinadora María Elisa Quintero, que es el compañero con quien usted se sienta al lado en la Comisión de Ética, que ella sabe perfectamente la razón por la cual yo no asistí, que fue la misma por la cual tuve que ir hace 2 semanas atrás, que es una razón médica de mi hijo de 6 años, no es una obstrucción política. Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa.
pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que los argumentos de la denuncia establecida son válidos para denunciarlo a esta comisión de ética? Eso. Te le agradezco la pregunta, Manuel. Me pone en una situación bien difícil porque obviamente todo lo que yo diga también va a ser usado en esa comisión de ética. Pero primero, yo creo que son las prácticas. Esto es típico de la Cámara de Diputados, de llevar a los diputados a la comisión de ética, con buscar sancionarlo. Y yo creo que esa no es la forma. O sea, la forma en que uno tiene que hacer política es decirse las cosas a la cara, obviamente con respeto, respetando obviamente las ideas del otro, pero también poniendo los puntos y las situaciones y la ideología que uno tiene sobre la mesa para poder discutirla, ¿ya? Y en este caso, lo que yo hago es una crítica política, ¿ya? Que es decir que el comunismo no sirve. Y prueba de eso yo creo que hay suficiente en la historia de nuestro planeta. Y para mí una crítica política tiene que poder hacerse, sobre todo en un espacio deliberativo como lo es una convención constitucional, en donde vamos a discutir si queremos un régimen democrático, si queremos un régimen totalitario como promueve el comunismo, y es muy importante que esa discusión se haga. Entonces, a mí me parece que va en contra de el poder deliberar, de poder presentar nuestras ideas a la sociedad, que se me denuncie en la Comisión de Ética. Y ahí, bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede, pero yo espero que la Comisión de Ética permanente, porque no es la que actualmente existe, pueda revisar todos los antecedentes y pueda ver que en mi crítica hay una crítica política a un sistema como el comunista y que eso obviamente no puede ser penalizado. Entonces, si usted cree que esos argumentos igual van guiados a una crítica política, ¿está de acuerdo con que el trato despectivo que se genera en la Convención Constituyente? No, no, no. Yo ahí siempre voy a abogar porque exista un buen trato, un clima de sana convivencia para poder dialogar. Y yo lo puedo decir claramente, o sea, si ustedes pudiesen ver las comisiones de ética en donde participa el señor Barraza, donde yo participo, y tenemos una buena relación. No somos amigos, obviamente, pero cuando él habla, obviamente expone sus ideas y yo obviamente mantengo el respeto de poder escucharlo. Y cuando yo hablo sucede lo mismo. Entonces, creo que de repente el hemiciclo, que es cuando estamos todos juntos, se utiliza un poco más para la tribuna, para los medios de comunicación, y se pierde un poco ese clima de sana convivencia que es el que al final uno puede ver cuando están las cámaras apagadas. Y eso hay que tratar de fomentarlo aún más y evitar este tipo de confrontaciones que de verdad no sirven para nada. O sea, uno podría cuestionar entonces, ¿para qué, por qué no Marcos Barraza habló conmigo de forma interna y me preguntó, ¿y por qué llegaste un poquito más tarde a la comisión del miércoles pasado? Yo le hubiese dicho todo lo que ya le había dicho a la otra coordinadora. Entonces, ¿para qué utilizar estas cosas de criticar o de suponer de que yo estaba tratando de obstruir la realización de la comisión de ética cuando se podría haber hecho de forma directa y yo le hubiese entregado mis razones y obviamente cuando él hubiese visto esas razones lo más probable es que hubiese entendido y hubiese evitado esta presunción que él hace de que yo quería obstruir la comisión de ética. Entonces, podría decirse que es importante una rectificación de disciplina en general para los dichos de los constituyentes en general. No lo quiero tomar como ejemplo, pero como para los constituyentes. O sea, yo creo que siempre tenemos que tener la libertad de exponer nuestras ideas políticas, ¿ya? Pero siempre con respeto y respetando también la dignidad del que está al frente, ¿ya? Y es por eso que en mi crítica yo apunto a un sistema, que es el sistema comunista, pero no hay una crítica o un insulto a la persona,
Y eso siempre yo lo voy a mantener porque, como tú bien dices, Manuel, tenemos que tratar de mantener el clima, una sana convivencia entre nosotros con el objetivo de llegar a acuerdos. O sea, una constitución debiese ser un organismo en el que nos permita llegar más a un acuerdo que una ley. ¿Por qué? Porque en la ley lo más probable es que tengamos distintas posiciones ideológicas, pero una constitución, en el 90% de las personas que estamos dentro, creemos en un sistema democrático, creemos en que Chile es una república. Y vamos a tener algunas diferencias menores en hasta dónde llega el Estado, que fue lo que recién les planteé. Pero debiésemos poder llegar a un acuerdo bastante general. Y ahí, obviamente, para que eso ocurra o para que eso se facilite aún más, es muy importante que tengamos una sana convivencia dentro de la convención. Vale, muchas gracias, Arturo. A ti, Manuel. Hola Arturo, buenos días. Hola. Me presento, mi nombre es Esteban Hernández. Hola, Esteban. Primero decirte obviamente que es un honor para mí estar conversando contigo hoy. Te agradecemos con mi grupo enormemente el que hayas dado tu tiempo en tu apretada agenda para conversar con nosotros. Bueno, con mi grupo de trabajo estuvimos realizando una indagación y dimos con que en el programa El País que Queremos de TVN te manifestaste contrario al aborto, pues, cito tus palabras, crees en la vida. Aún así, dijiste estar de acuerdo con solo una de las 3 causales que se imponen en la legislación actual, que es cuando la salud de la madre está en riesgo. A raíz de estos dichos, y teniendo en cuenta que los abortos fuera de las causales legisladas, entiéndase clandestinos, seguirán ocurriendo, aunque estos no estén legitimados, nos surge la interrogante. ¿No deberíamos entonces legalizar el aborto libre y seguro para así, tal como dices, no poner en riesgo la salud de la mujer? ¿No crees que los abortos clandestinos representan también un alto riesgo para la salud de aquellas? Gracias. Sí, primero aclarar, bueno, te agradezco la pregunta, Esteban. Yo creo que es muy importante que este debate que se dé en el Congreso Nacional, eso sí, no creo que sea un tema de ámbito constitucional, pero igual me voy a meter en este tema porque es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿ya? Yo siempre voy a estar por la vida, ¿ya? Si el día de mañana todos los médicos del mundo y todas las enfermeras del mundo se ponen de acuerdo y dicen, no, o sea, es que la vida parte en la 14 semana, yo no tengo ningún problema en que exista un aborto en la 14 semana, a partir de la 14 semana. ¿Ya? Pero hoy día no es así. Hoy día no hay una sola visión acerca de cuándo comienza la vida y ante esa duda siempre hay que ir por lo más precautorio, que es defender la vida desde el momento de la concepción. Y efectivamente yo planteé eso que hoy día existe, o sea, no es un aborto obviamente, pero cuando está en riesgo la vida de la madre siempre se trata de recuperar la salud de la madre y si a consecuencia de eso se produce un aborto, bueno, es algo que es involuntario. Y eso siempre ha ocurrido y no es a propósito de la ley de ahora. Y tú planteas, pucha, hay demasiados abortos clandestinos y eso pone en riesgo la salud de la madre, efectivamente, ¿ya? Y eso ocurre, Esteban, y lo dijo una ex ministra y yo me imagino que tendrá pruebas para haberlo dicho. Pero más que uno llega y dice, pucha, si existe eso, entonces aprobemos el aborto. Y uno dirá, pucha, ¿no será una respuesta muy liviana, muy fácil de parte del Estado? ¿Por qué no exigirle más? Y decir, oye, ¿sabéis qué? Yo necesito que cada persona que tenga un embarazo indeseado tenga un acompañamiento, ¿ya? Hoy día no es llegar y decir, oye, hagamos un aborto. Yo creo que debiésemos tener un acompañamiento mucho más intenso a aquella mujer, a aquella madre que quiere abortar y acompañarla desde el punto de vista psicológico, acompañarla desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, de si quiere dar a su hijo en adopción, darle todo el apoyo que requiere una persona que está en esa situación. O sea, querer realizarse un aborto, yo me imagino debe ser algo durísimo. Y obviamente se hace mucho más difícil, como tú planteas, Esteban, cuando no se pueden realizar porque no está legalizado.
pero también me parece que ir por el camino corto y decir, ok, abortemos, y no haber tenido el acompañamiento que requiere una mujer en esa situación, me parece que es una situación que de alguna forma se lava las manos el Estado. Y no debiese ser así. Creo que debiese haber un acompañamiento mucho más intenso para aquella mujer y obviamente tratar de darle todas las facilidades para que esa persona pueda nacer, y si quiere darle una opción, bueno, que tenga la facilidad de hacerlo rápidamente. Bueno, muchas gracias. Comprendemos que el acompañamiento psicológico es algo crucial, que debería hacerse también, pero por lo mismo nos surge la duda, como con acompañamiento psicológico tú te niegas rotundamente al aborto. Es que es por un tema de principio, Esteban. O sea, o sea, cuando uno entiende el argumento de la mujer que es dueña de su cuerpo, ¿ya? Pero el momento de tener otra vida, también eso tiene de alguna forma derechos. Y esos derechos no se los podemos quitar a esa persona. De lo contrario, caeríamos en una situación que ocurrió hace mucho tiempo atrás, hace cientos de años, que tengamos ciudadanos de una categoría y de otra categoría, como fue la esclavitud, en donde habían personas que tenían derechos y habían otros esclavos que no tenían derechos. Y a mí me parece muy grave eso. Me parece que eso atenta contra los derechos fundamentales del ser humano que tenemos solo por el hecho de ser humanos. Imagínate el día de mañana que se catalogue a las personas con síndrome de Down como otro tipo de personas. Y eso obviamente no va en la línea con mi forma de ver la vida, de ver los derechos fundamentales, de ver los derechos humanos de todas las personas. Y que todas las personas para mí son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos por el solo hecho de ser personas. Bueno, muchas gracias. A ti, Esteban. Buenos días, Arturo. Soy Manuel Navarro y mi pregunta es la siguiente. Bueno, usted el año pasado en una entrevista hecha por Diario Financiero, que por cierto la entrevista está en el canal de YouTube de DF Videos, usted menciona que en su trabajo no tenía tiempo ni siquiera para comunicarse bien con su familia. O sea, de repente mandar un emoticón por WhatsApp para señalar que estaba todo bien. No sé, nuestra pregunta como equipo es la siguiente. ¿Cuál fue su motivación para no renunciar a semejante trabajo, así, donde ni siquiera podía comunicarse bien con su familia? Te lo agradezco, Manuel, la pregunta. Bueno, primero yo cuando asumí, obviamente no a nadie se le ocurrió en la cabeza que íbamos a tener una situación de pandemia como la que tuvimos a partir de enero, febrero del año 2020, ¿ya? Y obviamente cuando uno está en ese puesto, eh, no puede llegar y renunciar. O sea, esa pega la hacía yo, le iba a tocar a otra persona y lo más probable es que esa persona también iba a tener el mismo problema que yo. Y obviamente ahí lo que queda a uno es hablar con la familia. O sea, yo lo hablé con mi señora, le comenté que esto iba a ser un trabajo durísimo, que iba a ser de lunes a lunes. A mí me tocó viajar por todo Chile, fui varias veces a Puerto Montt, ya me tocó ir a ver cómo acondicionaron el antiguo hospital y lo transformaron en un hospital que sirvió muchísimo para atender a los pacientes de coronavirus. Pero me recorrí todo el país, o sea, a Punta Arenas yo iba por el día. ¿Y por qué lo hago? Porque obviamente era mi rol. Obviamente, y ahí sí, le tocó obviamente una carga más pesada a mi señora para estar con mis hijos, pero sabíamos que esto iba a ser por un tiempo limitado. Y cuando se dio la oportunidad, en el sentido de que no había ninguna ciudad con un número alto de contagios, que esto fue en los primeros días de noviembre, que es un poco como la situación que tenemos hoy día, yo tomé la decisión de renunciar, eh, pensando en que si llegaba una persona nueva, a llegar con toda la energía y a llegar con nuevas ideas para un periodo nuevo,
de que ya había ocurrido la primera ola y creo que fue una correcta decisión. Hoy día el subsecretario Duñac, que fue quien me reemplazó, lo ha hecho súper bien y si bien, pucha, yo creo que fue un trabajo que me va a marcar para toda mi vida en lo que ocurrió durante esos 18 meses de pandemia. No es que, ¿cómo decirlo? Obviamente tuvo un costo familiar, pero lo he recuperado, he tratado de llegar bien temprano a mi casa desde que salí, he tratado de los fines de semana dedicarle mucho tiempo a mis hijos, a mi señora, y bueno, me queda bastante vida, espero, por delante para poder seguir estando al lado de ellos el tiempo que es necesario. Pero también uno tiene un compromiso y cuando uno ve que los hospitales, no sé, pues, trabajan a doble turno, a triple turno, también uno tiene que ponerse ahí. O sea, si ellos lo hacen más, también lo tengo que hacer yo. Y creo que funcionó, creo que tanto el personal de salud, de los consultorios, de los hospitales, se sacaron la mugre trabajando, bueno, se la siguen sacando, y hicieron un trabajo que nunca pensamos que nunca nadie pensó que podíamos hacer, que era multiplicar por 6 el número de camas de unidades de cuidado intensivo. ¿Ya? Y eso habla muy bien de nuestro sistema de salud, que muchas veces es criticado, con justa razón, por no darle los recursos necesarios para atender a esas 300.000 personas que están esperando por su cirugía, pero que de verdad hay un gran porcentaje de los trabajadores que hacen un trabajo extraordinario para atender a la ciudadanía. Muchas gracias. No, a ti, Manuel. Ya, pues, ¿y alguna mujer? Pues, ¿cómo van a ser puro hombre? Ahí sí. Hola Arturo. Hola, ¿cómo estás? Es Génesis, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Génesis. ¿Cómo estás, Génesis? De acuerdo, mi pregunta va orientada a lo siguiente. De acuerdo a su experiencia anterior como subsecretario de redes asistenciales en el MinSal y como la mano derecha del ministro Mañalich en su momento durante el durísimo periodo de inicio de esta pandemia, y desde su puesto actual dentro de la Convención Constitucional, desde su punto de vista, ¿considera usted que la nueva Constitución podrá en un futuro proteger y garantizar el acceso y calidad a un sistema de salubridad digno para todos los chilenos? Eso. Muchas gracias, Génesis, por la pregunta. Esto es más que un curso de educación física, parece de educación cívica, parece de periodismo. O sea, están muy, muy bien dirigidas las preguntas. Yo creo que sí. A ver, mi postura en cuanto a lo que hoy día existe en la Constitución, en cuanto a salud, es que se puede mejorar. Y esa mejora tiene con el objetivo de darle un mandato al Congreso Nacional y al gobierno y decirles algo que ya conocemos, que es el GES, el auge, que es lo mismo. Cuando uno hoy día tiene una enfermedad y en ese momento tan crítico, va al doctor y el doctor le dice, mira, tú tienes un cáncer, pero afortunadamente esto está en el GES y te vamos a operar dentro de los próximos días. Esa luz de esperanza que le da ese médico cuando le anuncia que su enfermedad está en el GES, lamentablemente la tenemos para 85 enfermedades. El resto tiene que entrar a la lista de espera. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacemos que esa misma forma de trabajo la tengamos para el resto de las enfermedades? Es decir, si tú el día de mañana tienes un problema en tu rodilla que te impide ponerte de pie y te impide obviamente ir a trabajar, ¿por qué no ponerle un plazo? Y eso es lo que yo quiero establecer en esta nueva Constitución, es decir, que la Constitución mandate al gobierno que entra, al Congreso que entra, a establecer los plazos de cada una de las enfermedades. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando una persona de 60 años vaya donde su doctora y le diagnostiquen artrosis de rodilla, bueno, que tenga esa luz de esperanza de que la van a llamar en un máximo de tantos días para ser operada y que no se quede con la angustia de estar en una lista de espera que todos sabemos que pueden transcurrir meses, sino años, para que la operen.
Y eso yo creo que sí se puede hacer, que tenemos la capacidad de resolverlo y como lo dije anteriormente, creo que la complementariedad entre lo público y lo privado es muy importante para poder resolverlo. Y para que se hagan una idea, cuando nosotros decimos que hay 300.000 cirugías en espera, estamos hablando de 5 meses. Esa es lo que nos demoramos en el sistema público de resolver 300.000 cirugías. Y obviamente uno dice, pucha, ¿por qué no lo hacen? Y yo creo que somos capaces de hacerlo. Solamente que falta que se obligue, tal como se hace en los GES, para que nos pongamos a trabajar, ya sea los sábados, los domingos o después de las 16 horas, porque los pabellones se desocupan a las 16 horas en el sistema público de salud, o en el sistema privado. Yo creo que no hay ningún problema en que una persona, obviamente financiada a través de FONASA, pueda operarse en una clínica privada si es que el hospital de su región no es capaz de resolverle en el plazo que se fijó. Y eso, ojalá que quede. O sea, yo creo que ahí vamos a tener bastante consenso en la convención. Bueno, muchas gracias. A ti, Génesis. Hola, soy Fernando Soto. Un Hola, gusto. Fernando. De acuerdo a su publicación retuiteada del 5 de abril de este mismo año en la red social Twitter, de la comunidad de jóvenes en contra del aborto, Siempre por la Vida, donde se agradecen a los constituyentes de apoyar esta causa, en el cual aparece su nombre, viendo claramente que apoya este movimiento a la hora de redactar la nueva constitución, ¿se basará en sus ideologías o buscará el bien común? Es que en la Constitución, no anoté tu nombre. Fernando Soto, sí. Fernando, a ver, hoy día nosotros tenemos una ley de aborto, ¿ya? Que aplica para 3 causales. Y al mismo tiempo tenemos una Constitución que respeta la vida del que está por nacer, ¿ya? Por lo tanto, no hay una contradicción entre, o así lo determinó el Tribunal Constitucional, entre lo que dice la Constitución y la ley. Y por eso yo, en mi respuesta anterior, Fernando, acerca del aborto, mencioné inicialmente que esto para mí es un tema que no va en la Constitución, el tema del aborto. Para mí es un tema que es de los parlamentarios. Y ellos están ahora viendo la tramitación de una segunda ley de aborto para todo evento antes de las 14 o 12 semanas, no recuerdo muy bien, y eso les compete a ellos. Entonces, o para poder responder tu pregunta y no quitármela como buen político, a ver, yo siempre voy a tratar de persuadir, de convencer a mis pares acerca de mis ideas, porque creo que las ideas de la centro-derecha, que son en base a la persona humana, la familia como motor de la sociedad, son mejores ideas que las del sector de la izquierda, en donde ellos creen más en el Estado para resolver los problemas. Y yo siempre voy a tratar de hacerlo, pero obviamente también voy a estar abierto a dejarme convencer porque hayan cosas que se resuelven mejor del Estado. Y yo trabajé en un ámbito que es la salud, y en donde yo sí creo que debe haber mucha regulación de la economía social de mercado. ¿Por qué? Porque en salud no está toda la información para que todos podamos tomar las decisiones que son mejores. Y aquí me refiero, por ejemplo, al tema de los medicamentos. Todos sabemos lo que ocurrió ya con las farmacias que se coludieron, pero también todos sabemos que la información que tiene uno como paciente cuando va al doctor y le indica un remedio, pucha, es muy difícil que nosotros podamos cambiar eso en la farmacia por un medicamento de menor costo, porque no sabemos con certeza si lo que estamos cambiando es lo que el médico nos recetó. Entonces, o cuando tú vas a hospitalizarte, muchas veces no sabes cuánto tiempo va a tomar esa hospitalización, ni qué remedios te van a dar, ni qué utensilios se van a ocupar en el pabellón. Entonces, te estoy dando el ejemplo de salud para entender que obviamente uno
Yo creo, obviamente, en la economía social de mercado, creo en las personas, creo en la familia como base de la sociedad, pero también estoy abierto a que existe una fuerte regulación en donde esas cosas no funcionan bien. Y creo que salud es una de ellas. Pero volviendo a tu pregunta, como para terminar, para mí eso es un problema que deben resolver los congresos nacionales, no es algo que debe estar en la Constitución. Ok, muchas gracias. A ti, Fernando. Vamos, 4-2 en mujeres, estoy anotando. Hola, mi nombre es Paula y mi pregunta es la siguiente. En el mes de abril, en una entrevista con el diario La Tercera, respondiendo a una pregunta relacionada con el tema de la salud, usted dijo, y cito, quienes quieren cambios también se hacen partícipes. ¿Y qué mejor forma de hacerlos partícipes que dándole más responsabilidad a la sociedad civil que tiene menos incentivos perversos que el Estado? Al Estado hay que temerle. Con respecto a esta frase, ¿podría explicar por qué cree que los privados deben ser los principales responsables del sistema de salud de nuestro país, sabiendo que de esta forma se está contribuyendo al nivel de desigualdad existente en Chile y teniendo en cuenta que velar por el bien común es deber del Estado, por ende es quien debería hacerse cargo de sectores tan importantes como la salud? A ver, varias cosas. Yo no creo que los privados tengan que hacerse cargo del problema de la salud, ¿no? ¿Ya? Eso no está dentro de la cita que tú mencionaste, Paula. Pero va en la línea con lo que mencioné anteriormente, y ahí, ojalá, menos mal se dio que fui consecuente. ¿A qué es lo que yo voy? A que el Estado es el que se debe hacer cargo, ¿ya? Pero financiando. Y eso es distinto a que la persona vaya con sus propios medios a un hospital privado y se haga cargo de su problema. Yo no estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que hoy día, si tú necesitas una cirugía y tú cotizaste tu 7% en FONASA durante todos los meses, es muy injusto que te hagan esperar. Y ese 7% que fue plata tuya, de tu trabajo, que tú pagaste impuestos, debe FONASA darte la opción de operarte. Si no es, ojalá en un hospital público. Me encanta la salud pública y yo creo que debe seguir fortaleciéndose la salud pública. Yo no concibo que no exista salud pública. Pero si a ti está en riesgo tu vida y tú obviamente llevas cotizando tu 7%, a mí me parece muy injusto que esa persona, esa familia tenga que sufrir esperando a que la llamen del hospital. Para mí, lo justo es que FONASA, complementado con impuestos generales y progresivos para que los que tengan más paguen más, si no puede solucionar ese problema en un hospital público, vea si existe la posibilidad a lo mejor de llevarlo a otro hospital público de otra región y si no, a una clínica privada o de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, pero resolver el problema. ¿Por qué tenemos que someter la ideología de que el problema tiene que ser solucionado en el hospital público y esa ideología estar por sobre el sufrimiento de esa persona y de esa familia? Y por eso yo decía que creo en la complementariedad del sistema público con el sistema privado. No es que quiera desaparecer, todo lo contrario. Ustedes tienen un hospital que fue construido hace muy poco tiempo, se terminó el 2014, si mal no recuerdo, y si ustedes lo ven en la isla de Chiloé, se están construyendo otros 3 hospitales, se terminó el de Futaleufú. Entonces, hay una gran inversión en el sistema público, y eso se tiene que seguir haciendo. Pero mientras no tengamos un sistema público que sea capaz de resolver los problemas a la ciudadanía en el tiempo que corresponde para la dignidad de la persona humana, en mi opinión, lo justo es que FONASA sea el que le busque la solución en el tiempo que corresponda a esa persona. Muchas gracias. A ti, Paula. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, acá se lo sacan en cara a cada rato. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Antonia y tengo la siguiente pregunta. ¿Ya? En una entrevista con el diario El Mostrador, usted indicó que, cito, una constitución no es un programa de gobierno. Debemos ser cuidadosos con todas estas promesas que andan circulando. Tomando en cuenta esta declaración y que usted es constituyente hoy,
¿A qué se refiere exactamente con lo dicho? ¿Qué es lo que verdaderamente se puede solucionar con una constitución, considerando que las demandas sociales más solicitadas son educación de calidad, mejoras en el sistema de salud público y un nuevo sistema de pensiones? ¿Se puede abordar esto a través del proceso constituyente o son falsas expectativas que tenemos la mayoría? O sea, a ver, si fuese por ponerlo en la Constitución, todos los problemas que tenemos, y con eso esperar que se solucionen los problemas, yo creo que los países de África o Haití ya lo hubiesen hecho, ¿ya? Y obviamente no basta con eso. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, ustedes tienen ahí mejores ambientes, pero acá en Santiago está lleno de smog y no se respeta eso. Entonces, a lo que yo voy es que no basta con ponerlo en la Constitución. Y aquí, insisto, hay un problema que es, a lo mejor, que no se ve, pero que es, para mí, el causante de que haya muchas cosas que no se estén solucionando. Y que es que tenemos un Estado que no hace la pega, ¿ya? Y por eso yo partí diciendo que hace cuánto tiempo sabíamos que las pensiones eran bajas. ¿Y cuántos proyectos mandó Piñera en el primer gobierno, Bachelet en el segundo gobierno y Piñera en este gobierno? Y los diputados, ni ahí en poder resolver este problema. O sea, no, que yo no, y no hay ninguna reforma al sistema de pensiones en más de 15 años. Creo que la última fue la que hizo Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, perdón, en el primer gobierno. Entonces uno dice, pucha, ¿por qué nos quedamos dormidos? ¿Por qué pasaron 3 gobiernos o 3 y medio en el cual no se hizo ninguna política pública buena, de calidad? Entonces, obviamente hay que ver cómo fomentar eso en la Constitución, cómo forzar más. Por eso yo, cuando creo que Génesis fue la que me dijo acerca de cómo veo yo la salud, Paula, de que esto que se obligue al Congreso Nacional y al gobierno entrante a fijar el plazo para cada una de las enfermedades. Bueno, vamos a tener que hacer a lo mejor lo mismo con el sistema de pensiones. O sea, usted va a tener que pronunciarse acerca de una reforma al sistema de pensiones que vaya en la línea de mejorar las pensiones de quienes no les alcanza para llegar a final de mes. Pero eso no basta con la Constitución, ¿no? Y ahí yo creo que hay bastante consenso en eso. Y el mejor ejemplo es que la Constitución no tiene recursos. O sea, tú cuando haces una ley, tú haces un informe financiero y va asociado recursos para que esa ley se ejecute. Por ejemplo, a ver, algo bien simple, la vacuna. Se establece para la ley del presupuesto del año 2021 que vamos a tener vacunas contra el coronavirus, ¿ok? ¿Y eso cuánto cuesta? Cuesta, no tengo idea cuánto cuesta, pero pongámosle 10.000 millones de pesos. Y llega el Congreso Nacional y te aprueba los 10.000 millones de pesos, ¿ya? Acá nosotros no vemos ningún peso. Entonces, para que lo tengamos claro, no es que una vez que estén los derechos sociales de vivienda, salud, educación, pensiones, estipulados con fuerza en la Constitución, lo único para que estos problemas se solucionen, ¿ya? Después va a haber un gobierno, un congreso, a lo mejor 2 gobiernos, que van a tener que trabajar durísimo para ejecutar ese mandato que le da la Constitución. Y me quiero referir a propósito también de esa cuña que tú leíste ahí, Antonia, que al Estado hay que temerle, ¿ya? ¿Por qué yo menciono eso? La Constitución a lo mejor no sería necesaria si es que fuéramos pocas personas en un país, si fuéramos, no sé, 20, 50 personas. Pero lo que ocurre es que cuando ya somos un número importante de personas, necesitamos que alguien ordene, que alguien dirija este país. Y en base a eso, la ciudadanía, por eso se llama el poder constituyente a la ciudadanía, elige y redactar una constitución y le dice a ciertas personas, ok, nosotros, los ciudadanos, le entregamos el poder a ustedes, al gobierno, al Congreso para hacer las leyes, al Poder Judicial para mantener el orden, la justicia, pero al mismo tiempo les vamos a restringir cuáles son nuestros derechos como ciudadanos para que ustedes, que son los que tienen el poder,
después con ese poder no se vengan en contra de nosotros los ciudadanos. ¿Ya? Y por eso es muy importante la Constitución, porque uno le fija, obviamente, le otorga la responsabilidad de los poderes, pero también le exige respetar los derechos humanos, por ejemplo, que tenemos derecho a poder circular libremente en la calle, el derecho que tenemos a formar familia, el derecho que tenemos a poder elegir el colegio de nuestros hijos, el derecho que tenemos de poder, el derecho a la vida, obviamente, el derecho a decir las cosas, a la libertad de expresión sin, obviamente, dañar al que está al frente. Y por eso es muy importante la Constitución, porque uno, además de otorgarle el poder y darle mandatos al gobierno, al Congreso o al Poder Judicial, también se le exige que respete ciertos derechos, y sobre todo de esas minorías, porque obviamente cuando están en el poder algunos van a querer irse en contra de esas minorías, y hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Eso. Muchas gracias. A ti, Antonia. Paulina. Sí, acá estoy. Johan Miller, ¿estás ahí? ¿Vas a preguntar algo? Johan. Profe. Estamos todavía con modalidad híbrida, tenemos algunos que están desde la casa. Tengo un problema con el micro. ¿Alguien más de su equipo? Víctor tiene la pregunta. ¿Víctor? Bueno, dale nomás, po. Apura la máquina. Ahí viene. Gracias, Arturo. Apura, estamos justo en el tiempo. Hola Arturo. Hola, Víctor. Ya sabe mi nombre. Bueno, necesito buscar más o menos ya. En la entrevista con Pauta Final de Radio Pauta, usted había dicho que... perdí la cuestión. Oye, pero esto sigue siendo muy investigativo de periodismo. Sí, más o menos. Leyeron todo lo que yo había dicho hacia atrás. Ya, bueno. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, dijo al Mercurio: yo no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas. Y usted había dicho que era importante, acá usted dijo, abre comillas, creo que el rol que tiene la presidencia y la vicepresidencia de una convención constitucional es de tal importancia que no se puede permitir este tipo de comentarios en el sentido de que pierde mucha imparcialidad. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cree usted que en este tipo de casos es mejor mantener la imparcialidad? Es básicamente por su rol de presidenta y de vicepresidente. Cuando uno asume una organización dentro de una convención en donde hay una mesa que dirige el debate, que tiene que propiciar el ambiente para que exista equilibrio entre los distintos equipos que hay dentro de esta convención, ese rol tiene que llevarlo con imparcialidad. De lo contrario, obviamente, las mayorías siempre van a estar por sobre las minorías. Y eso va muy linkeado a lo que yo le respondía antes a Antonia, en donde uno le entrega el poder a alguien, pero también le exige que ese poder de presidente y de vicepresidente se ejerza respetando los derechos de cada uno. Y obviamente ese es lo que, o sea, es una conducta de esa forma es lo que uno esperaría. Y eso se da en todas partes del mundo, no solamente en las convenciones constitucionales, sino que también en los congresos, o ustedes mismos, no sé, si eligen presidente de curso. Yo espero que el presidente de curso le ceda la palabra no solamente a sus amigos, sino que a todos, incluso a quienes no votaron por él.
Porque la gracia de un debate de curso, de un consejo de curso, no sé si se hacen todavía, es que todos pueden expresar su opinión. Y es por eso que el rol de imparcial que debe tener la mesa, en este caso la presidenta y el vicepresidente, es muy importante. De lo contrario, van a quedar grupos, minorías sobre todo, alejadas del debate, y lo peor que nos puede pasar es que esta Constitución no sea la casa de todos, sino que todos metamos cuchara y ojalá tengamos una muy buena Constitución que nos represente a todos. Ya, muchas gracias. No, a ti, Víctor. Y saludo a Johan Thomas. Gracias, Arturo. Mira, los chiquillos tenían preparadas estas preguntas. Estamos justo en el tiempo, justo, porque esto se acaba a las 9:35 y viene otro curso a esta sala, entonces tenemos que participar obligadamente. Nosotros te queremos agradecer tu tiempo. Esto tiene un tremendo valor para los chiquillos. Yo creo que ustedes que están trabajando como en las altas esferas, están trabajando como en la parte pública, a nivel nacional, no se imaginan el valor que tiene este rato que destinan a conversar con chiquillos que están en formación y que no en muchos años más van a empezar a asumir liderazgo en el país, en el fondo. La gran mayoría acá se va a ir a la universidad, se van a ir a estudiar a Santiago, van a estudiar en Puerto Montt, y van a comenzar a asumir liderazgo. Entonces, este ciclo de charlas que hemos tenido, conversamos con Atria, con Fernando Atria, con Benito Aranda, con la Constanza V y contigo. Entonces, ha sido un ciclo muy, muy interesante desde distintos puntos de vista, abordando distintas perspectivas, y para nosotros como colegio es realmente importante el tiempo que ustedes nos han destinado. Así que se los agradecemos de todo corazón y te voy a escribir para que me mandes tu dirección para mandarte unos chocolatitos de regalo. No, no te preocupes, Paulina. Oye, no, al revés. Yo, de verdad, me sorprendió. Yo hice un chiste con el tema de las preguntas de que parecían periodistas, pero denota mucha preocupación. O sea, que ustedes se hayan dado el tiempo de ver mis declaraciones anteriores, de mi entrevista, de ver los temas que para mí son más importantes, como el tema de la salud o este tema de limitar el poder del Estado. Habla muy bien y obviamente a mí me interesa mucho que los jóvenes se metan en política. O sea, tenemos una clase política muy aviejada y es necesario tener rostros nuevos, así que, pucha, ojalá que salgan muchas personas que vean en el servicio público una forma de llevar a cabo su proyecto de vida, porque de verdad es muy, muy bonito. Así que los felicito a todos los que no pudieron hacer preguntas. Bueno, tendremos a lo mejor alguna otra oportunidad en el futuro, y muchas gracias, Paulina, por la invitación. Sí, estaban casi todos representados porque hicimos un trabajo de equipo previo, así que los que hablaron representaban a su equipo. Bueno, aquí los chiquillos están a decir chao, digan chao, chiquillos. Que tengas un excelente día y gracias por tu tiempo, Arturo. No, a ti, Paulina, un abrazo. Chao, igual, un abrazo.